Impunity Observer con Steve Head. Los comentarios expresados en el programa son ajenos al noticiero El Vigilante. Yo soy Steve Hecht, editor itinerante del Impunity Observer. Conmigo está José Luis González Dubón, asesor del Impunity Observer y doctor en Derecho. También con nosotros es el licenciado Dennis Herrera, con quien vamos a platicar sobre su participación en el sector justicia, especialmente con respecto al Departamento de Estado y los fiscales y jueces que ellos caracterizan como operadores de justicia contra la corrupción. ¿Qué conducta tuvo Juan Francisco Sandoval cuando el juez le ordenó a él darle acceso? ¿Qué hizo él? Él efectivamente, como es su estilo, me quiso desprestigiar dentro del memorial a través de la licenciada Paola Michel, que está procesada penalmente por este caso. Yo soy querellante adhesivo. Paola Michel, por instrucciones del señor Juan Francisco, indicó que era un desgaste para el sistema de justicia que yo estaba haciendo solicitudes ridículas, cuando ya me habían indicado que el juez natural, así lo dice el memorial, y por eso está denunciada por la falsedad, el juez natural era la licenciada Erika Ifán. Eso fue lo que indicó en el memorial, y que desestimara la discrepancia y que mandara las actuaciones al juzgado mayor riesgo. ¿En base de qué fue juez natural? Pues no hay base hasta el momento. La resolución de Cámara Penal, que hace poco me dio la razón que el juez de mayor riesgo no era el juez competente, ellos en su momento a compadre hablaron. Pero entiendo que hay como 4 jueces de mayor riesgo, ¿no? Hay 4. Sin embargo, concomitantemente con eso se pidió una orden de detención, creo yo, si estoy equivocado, por favor, corrígeme, en la que se solicitó una orden de aprehensión en contra suya y del juez Moto por haber ejercido usted el derecho de solicitar el acceso al tribunal, y contra el juez por haberlo ordenado conforme a la ley. Efectivamente. Fíjense que el doctor Maynor Moto Morataya, en ese momento juez de primera instancia penal, el juez tercero, lo que hizo, no hizo nada, porque lo que hizo está en ley. ¿Qué fue lo que hizo el doctor Maynor Moto Morataya? Cuando le llega la información que la señora Erika Ifán era la juez natural del caso, y la lógica nos dice una causa del 2016 y un caso del 2020, ¿cómo es que esta causa iba a saber que este caso en el futuro iba a pertenecerle a ella? No se podía, no se podía. Entonces el doctor Maynor Moto Morataya, juez tercero, le pide que le mande primero la resolución de Cámara Penal, en donde el caso en particular, Comisiones Paralelas 2020, había sido autorizado y mandado a su órgano jurisdiccional. Y ella lo que indica únicamente es que ella es la juez competente, porque en el 2016 le autorizaron llevar competencia ampliada en la famosa multicausa, la 359, de otro caso, un caso de corrupción que se tramita en contra del señor Sinibaldi. A ese juzgado sí es competente para ver el caso del señor Sinibaldi. Comisiones Paralelas 2020 tenía que ir a ver Cámara Penal, solicitado por la señora Fiscal General, a lo que indica la juez que ella no tiene esa resolución, pero tiene la 350, correcto, se le iba a tener porque sí la solicitaron en su momento. Entonces le surge la duda al juez, y está dentro de sus funciones, y pide 2 informes. Uno a la señora Fiscal General, si efectivamente había pedido en el caso Comisiones 2020, a lo que la señora Fiscal, como el caso era de Juan Francisco, le consulta a él si había hecho ese trámite. Y lo que dice el señor Juan Francisco, que no, porque ella tenía la competencia del 2000, de la 359. Es lavándose las manos, pero Cámara Penal no. La magistrada Delia Dávila dice que Juan Francisco no pidió la competencia para el caso de Comisiones Paralelas 2020. O sea que, en otras palabras, hay un proceso para colocar casos en un tribunal de mayor riesgo y no siguieron, violaron
estos procedimientos y que aparentemente Juan Francisco Sandoval tenía urgencia de que Eric Caifán fuera la juez para el caso contra usted. Bueno, es públicamente conocido que el caso denominado multicausa es un caso en el que el fiscal Juan Francisco Sandoval, el exfiscal Juan Francisco Sandoval y la jueza Erika Caifán de alguna manera estaban en connivencia para mandar ahí todos aquellos casos que le interesaban hacerlo, y también es del conocimiento público que en todos estos casos, o en casi todos, se saltó el paso de pedirle a la fiscal que solicitara a la Corte Suprema de Justicia que se asignara el caso a un juzgado de mayor riesgo. Es decir, es un procedimiento anómalo conocido por todos los abogados en Guatemala. Eso no es ningún secreto, y ya la Corte de Constitucionalidad ha dictado un par de fallos señalando esas ilegalidades, y que es el juez natural el que debe conocer de estos casos. Ahora, regresando al asunto, licenciado Herrera, la jueza Caifán libró órdenes de aprehensión en contra suya y del juez Moto. ¿Lo lograron a usted detener? Doctor, fíjese que ellos pidieron la captura el 29 de enero, si no mal recuerdo, fue un día viernes del año 2021. El doctor Minor Moto Morataya, en un proceso libre, democrático, en el Colegio de Abogados y Notarios, para suplir la plaza del doctor Bonerge Mejía, que falleció por el COVID, había quedado vacía la plaza de magistrado titular nombrado por el Colegio de Abogados y Notarios en un proceso democrático. ¿Qué es el proceso democrático? Se reúnen varias planillas, proponen a sus candidatos y la asamblea del Colegio de Abogados vota por ellos. Y Minor Moto Morataya, el juez, ganó libremente. Y ese viernes a las 6 de la tarde, él se encontraba solicitando que le dieran posesión dentro de la Corte de Constitucionalidad. Y la magistrada Gloria Porras le dijo que no, porque habían recursos pendientes. Y Juan Francisco, como un vil delincuente, con otros fiscales, se va a meter al órgano jurisdiccional de Erika Caifán. Están los audios, están las actas, 7:30 de la noche, a solicitar la orden de captura del juez tercero en ese momento, que tenía excedencia, y magistrado de la CC, creo que tenía inmunidad, pero como no les importaba los derechos humanos de mi persona y de Minor Moto Morataya, juez tercero y magistrado de la Corte de Constitucionalidad, giró las órdenes de captura en la noche el viernes. No las ejecutaron sábado, no las ejecutaron domingo. El día lunes ellos conocían mi casa, esperaron que yo saliera de mi casa, allanan mi oficina, y todos los medios de comunicación ya sabían que yo tenía una orden de aprehensión. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos no querían capturarme, ni que se supiera la verdad en ese momento. Lo que ellos querían era meterme miedo a mí y a mi familia. Eso es lo que lograron en ese momento. Eso fue lo que me destruyeron la vida totalmente, por pedir algo legal para mi defensa. Ahora él en las redes, Juan Francisco Sandoval, vergüenza me das que estés pidiendo el derecho de defensa cuando vos no lo cumpliste. Tengo entendido que una de las maneras de proceder de Sandoval, una vez que tenía él la orden de aprehensión, era tratar de negociar con los afectados y proponerles que fueran colaboradores eficaces. ¿Ocurrió eso en su caso? En mi caso les voy a comentar, efectivamente, anterior a mi orden de captura, Ronald Sandoval, el hermano de él, se acercó conmigo y me pidió $20,000 para arreglar mi caso. A lo que yo le dije que no podía, yo no tenía esa cantidad de dinero. Y le dijo él que iba en representación de su hermano. Sí, efectivamente, todo el mundo sabe en el gremio que el que operaba a Juan Francisco era Ronald Sandoval.
Y a cambio de esos $20,000 que él le ofrecía. No procesarme penalmente. Entonces yo vengo y lo denuncio. Tengo la denuncia penal, está en la Fiscalía de Asuntos Internos, están los videos cuando él me habla en el Ministerio Público. Ahí fue donde nos reunimos con él. Me platicó realmente un acto de corrupción a lo que yo no accedí. Primero, porque no tengo ese dinero. Y segundo, porque no iba a acceder a un acto cuando yo no hice nada ilegal. ¿Le hicieron alguna otra propuesta para arreglar el asunto de colaboración con Juan Francisco Sandoval y sus intereses ahí? Posteriormente, cuando me presento a la justicia ante el órgano jurisdiccional que giró mi orden de captura, que no es el juez natural, me otorgan medida sustitutiva. En primer lugar, porque mi actuar, el fiscal Willy Racanac, que está procesado penalmente también. ¿Por usted? Sí, por el caso que más adelante les voy a comentar, para que tengamos un orden cronológico, donde me ofrecen ser colaborador eficaz. Ellos querían negociar mi caso para no enviar presa a nadie de mi familia, ni a mí, que yo fuera colaborador eficaz y que mencionara a unas personas que realmente no las conozco. Pero solo quiero terminar con este tema. Logro mi medida sustitutiva, me voy a mi casa, porque no había nada, y el señor Willy Racanac va a decir a la audiencia, imagínense qué deficiente, qué capacidades les dejó la cisija a esos fiscales, es que eso es increíble. Va a decir que cómo era posible, dice él en la imputación, que por qué yo no le había pedido a la fiscalía qué órgano jurisdiccional era el competente. Y le digo, mire señora juez, fiscal no sirve, le digo, porque aquí está donde ellos indican que hay reserva judicial, y le pregunto qué órgano jurisdiccional, y me vuelve a contestar que está en reserva judicial. Y viene a decir al fiscal que nos hubiéramos ahorrado todo esto si yo le hubiera preguntado a ellos qué órgano jurisdiccional era el competente para que yo me apersonara al juzgado de mayor riesgo de. ¿Y contra qué personas querían que usted declarara a cambio de ayudarle en el proceso? Efectivamente, el 20 de julio, si no mal recuerdo, del año pasado, 2021, por instrucciones del señor Juan Francisco Sandoval Alfaro, le dice a Rudy Manolo Herrera, Willy Racanac y 2 fiscales más que me citen a la fiscalía, a lo cual pues fue un compromiso que yo hice para que lograr mi medida sustitutiva ante la judicatura, pues de acudir a cualquier citación, ya sea del Ministerio Público o del juez, porque si yo hubiera dicho no quiero ir, no me dan mi medida, y bueno, yo me comprometí en el acta y llego a la fiscalía con mi abogado defensor. Llego y me sientan y me dice, mire, me dice, aquí tenemos una declaración testimonial de un abogado, un tal Maco Albeño, que no lo conozco, en donde él indica que usted, el juez tercero y miembros del despacho se pusieron de acuerdo para quitarle el caso a la señora Ifán. Y pues tiene que declarar eso, me dijeron, y ya tenía en la computadora para hacer mi convenio de colaborador eficaz. Yo les dije... Ahora, este colaborador eficaz iba a tener algo que ver con su papel dentro de la comisión de postulación. Ninguna. Este señor Maco Albeño no lo conozco, no tiene nada que ver con las cortes. Él tendrá otros problemas, no sé qué tipo de problemas tendrá, pero él declara, creo yo, con el afán de salvarse él de un proceso penal, declara en contra mío, declara en contra de la señora fiscal general, de sus asesores, y pues querían que yo ratificara esa información totalmente falsa, porque yo en ningún momento ni conozco a la señora fiscal ni a sus asesores, nunca he hablado con ellos, nunca he pedido hablar de un caso con ellos. Creo entender que querían que usted declarara falsamente contra la fiscal general. Así es, y sus asesores. Y sus asesores. Y efectivamente yo lo que hice en ese momento,
y es por el caso que están procesados, porque Willy Rakanak me indica que si no declaro en ese momento y no firmo esa declaración, me iban a revocar la medida sustitutiva y me iban a mandar a Matamoros. Y en Matamoros él sabía perfectamente, porque fuimos compañeros en la Fiscalía contra el Crimen Organizado, porque él trabaja, creo yo, en el Ministerio Público, y había yo hecho un procedimiento en la muerte de los policías de Salcajá, y yo pues en su momento hice un allanamiento en la finca de Guayocano y encontramos unos elementos de investigación que apoyaron en esa investigación, y yo firmé el acta. Y él sabía perfectamente que esa acta había sido crucial para el proceso de Guayocano, y me quería mandar a Matamoros. O sea, Y ahí estaban los detenidos. Y ahí está el señor detenido. Quería que lo asesinaran a usted en prisión. Pero eso es lo que yo entendí, si no aceptaba ser colador eficaz. Esa era la amenaza, y yo denuncié ese hecho, y efectivamente en febrero de este año giran las órdenes de captura en contra de estos fiscales, ex fiscales, delincuentes les llamaría. Muy bien. ¿Por qué cree usted que querían ellos que declarara contra la fiscal? Yo me imagino que la señora fiscal, no sé, en ese momento sentían una amenaza en contra de ellos, ¿verdad? De ese grupo delincuencial donde pertenece Juan Francisco, y creo que ellos querían eliminarla pues dentro de su ámbito en ese momento como fiscal general. ¿Qué consecuencias tuvo para usted haberse negado a declarar falsamente contra la fiscal? Las consecuencias que yo tuve es que me incluyeron en una lista Angel, en la cual yo 2 veces he viajado a Estados Unidos por razón de vacaciones. Una fue a Miami y otra fue a San Francisco. No tengo cuentas, no tengo bienes, no tengo ni una relación con Estados Unidos, pero la consecuencia fue haber denunciado los hechos corruptos de Juan Francisco, y el premio que me dio el Estado de Estados Unidos, que apoya a Juan Francisco, no podemos decir que no lo apoya, fue castigarme con esa lista Angel, que sí tuvo consecuencias para mi persona. Yo le he trabajado en Guatemala a varias empresas de prestigio, he sido un buen abogado, penalista, por eso me han contratado. Los bancos me cerraron mis cuentas, me asfixiaron económicamente, civilmente. Denis Herrera va a pedir un préstamo, no valgo 5 centavos. ¿Le cancelaron sus tarjetas de crédito también? Todos los productos financieros, no tengo ningún producto financiero. ¿Le congelaron las cuentas? Las cuentas no me las congelaron, pero me las cancelaron. ¿Y tuvieron alguna actividad en contra de empresas a las que usted le trabajaba? Pues las empresas políticamente, y tampoco pues yo les agradezco mucho a estas empresas porque durante años me dieron trabajo, no me indicaron cómo, solo me dijeron que había terminado la relación. ¿Y los bancos le explicaron por qué tomaban estas medidas? Uno de los bancos mandó una carta pidiendo que en base a las leyes de Guatemala, el Código de Comercio, ya no les convenía a ellos tener una relación contractual con mi persona, o sea, los productos financieros, y por lo cual pues daban por terminada la relación financiera. ¿Cuánto tiempo después de haber aparecido en la lista Engel ocurrió esto? 21 días después. Ajá. Bueno, no sé si tú tienes alguna Sí. otra pregunta. Bueno, yo quiero observar para nuestra audiencia que la lista Engel, la famosa lista Engel, proviene de una ley emitida por el Congreso de Estados Unidos a final de 2020. Y uno de los propósitos de esa ley es promover procesos de nominación de jueces y fiscales, pero procesos transparentes y basados en mérito. Quiere decir, con lo que nos está contando aquí el licenciado Herrera, es exactamente el opuesto. Los Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, estaba presionando al licenciado Herrera
para que él actuara como ellos querían y que violaron la ley los espíritus del Departamento de Estado Juan Francisco Sandoval y Eric Caifán, juez Eric Caifán y fiscal jefe de la FESI Juan Francisco Sandoval, violaron la ley persiguiendo al licenciado Herrera. Y lo que yo entiendo, que por favor lo comenta, que todos estos casos ahora él está vindicado porque los tribunales ahorita ya terminaron esto, ya declararon que todo lo actuado por AIFAN es anulado, ¿es correcto? Así es, efectivamente, licenciado Steve, en una lucha que inicié hace 3 años aproximadamente, cuando Juan Francisco Sandoval Alfaro y su grupo, los medios como El Periódico, que afortunadamente ya descubrieron a ese tipo que era un lavador de dinero, los de La Hora, todos esos medios de comunicación me atacaron durante 8 meses casi todos los días. Entonces, muy bien, entonces nosotros podemos ver claramente aquí que el licenciado Herrera ha sido víctima de una coacción de parte de Juan Francisco Sandoval y Eric Caifán como parte de la agenda del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y incluido en eso, lo trataron de coaccionar para declarar en contra de la fiscal general Consuelo Porras. Y que ellos, lo he escrito muchas veces, lo hemos hablado muchas veces, que ellos lo que querían era esconder la criminalidad de sus espíritus e incluso de su propio personal del Departamento de Estado, como el embajador Todd Robinson, por ejemplo, que después de ser embajador aquí, ahora es el subsecretario de Estado, asistente secretario de Estado para asuntos contra narcóticos, INL. Entonces, que el Departamento de Estado realmente acusó al licenciado Herrera de lo que sus propios espíritus son culpables de haber hecho. O sea, lo que ellos dicen y lo que ellos hacen son 180 grados opuestos. Dicen algo, hacen el opuesto. Entonces lamento que mi país, Estados Unidos, le ha perseguido en esa forma al licenciado Herrera, y espero que nuestro público en Estados Unidos y en Guatemala esté consciente y que ponga más atención y que entienda mejor lo que hace el Departamento de Estado. Yo creo que el caso del licenciado Herrera aclara no solo este caso, sino muchos otros casos, y aclara muchas cosas que han venido ocurriendo en Guatemala. El exfiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro tiene varias órdenes de aprehensión en su contra. Lo mismo Eric Caifán, lo mismo Telma Aldana. Y la lucha por evitar que la doctora Consuelo Porras fuera escogida nuevamente para fiscal general, que llevó al Departamento de Estado no solo a incluirla en la lista Engel, sino a tratar de presionar la propia comisión de postulación y al propio presidente de la República para que no llegara, explica realmente que el Departamento de Estado, después de haber perdido la cooptación del sistema de justicia en Guatemala, cooptación que dentro del Ministerio Público terminó con el periodo de Telma Aldana, y en la Corte de Constitucionalidad con la no reelección de Gloria Porras, venía y se está haciendo todavía un gran esfuerzo por retomar el dominio del sistema de justicia para avanzar su agenda política. No hay mayores explicaciones. Los casos de Eric Caifán, de la famosa multicausa, entre los cuales está el del licenciado Herrera, han sido anulados porque ella se adjudicó arbitraria e ilegalmente la competencia en casos en que la fiscal general no pidió a la Cámara Penal, a la Corte Suprema de Justicia, que se adjudicaran esos casos a ese tribunal. Resulta obvia la connivencia entre Juan Francisco Sandoval Alfaro y Erika Caifán.
Yo creo que en el mundo del derecho en Guatemala todos conocemos esto, el público en general lo desconoce, no es tan fácil explicarlo, pero para mí, y creo que para el Impunity Observer, pone en evidencia esa inmiscusión del Departamento de Estado en los asuntos internos de Guatemala, pero particularmente en el sistema de justicia. Uno de los postulados del Foro de Sao Paulo es precisamente cooptar los sistemas de justicia para poder avanzar las agendas de la izquierda, la cual el Departamento de Estado, en consonancia con los demócratas, impulsan no solo dentro de Estados Unidos, donde es obvio y evidente, sino también aquí en Guatemala, en donde para mucha gente ya es obvio y evidente, aunque lo traten de hacer solapadamente. Yo no sé si el licenciado Herrera quisiera agregarle algo a la entrevista. ¿Qué mensaje tendría usted realmente para los guatemaltecos acerca de lo que ha significado todas estas actividades en las que usted se vio involucrado siendo inocente? Efectivamente, creo que debemos de continuar denunciando a todas estas personas que han cometido actos ilegales, que han destruido y socavado el sistema democrático, porque nuestro sistema tiene reglas y las reglas hay que cumplirlas. Nos guste o no, tenemos que cumplir las reglas. ¿Qué hizo Juan Francisco? Inventarse unas reglas, ponerse de acuerdo con una juez, y en un caso de un juez natural, que así le llamaban ellos, tener 25 casos. ¿Y cuál era el objeto de ellos? Ahí estaban los tres poderes del Estado, estaban investigando a los diputados, estaban investigando al Ejecutivo, estaban investigando al Judicial, a mi persona, híjole, a un montón de gente que pues probablemente no eran afín a su ideología. Pues muchas gracias, licenciado, y José Luis, gracias por su buen trabajo con el Impunity Observer. Y aquí quiero decir que lo importante aquí es que ustedes, los que miran esto, los que escuchan esto, ¿a quién va a creer? Bueno, muy sencillo, todo eso es público. Todo lo que hemos hablado aquí hoy es público. Y hay un montón de casos iguales que lo último que quiere el Departamento de Estado y sus aspiros es ir al récord público para que ustedes, y especialmente cualquier interesado en Guatemala, en la verdad, si está interesado en promover una agenda y está dispuesto a ignorar la verdad, eso es lo que nosotros nos oponemos. Nosotros insistimos en que hay que ir al récord público y ver la verdad. Y todo lo que hemos hablado aquí hoy es récord público. Entonces ponga atención, el Departamento de Estado está perjudicando a Estados Unidos y está perjudicando a Guatemala. Y tiene que empezar Estados Unidos a cumplir con sus propios principios. Muchas gracias por su atención. Impunity Observer con Steve Head. Los comentarios expresados en el programa son ajenos al noticiero El Vigilante.